Bueno, hermanos, llegamos ahora entonces a la lección número 3 de esta cartilla. Y el tema tiene que ver con la paciencia. Y el protagonista en esta lección va a ser Job. Es más, dice aquí Santiago 5:11, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y eso es lo que vemos nosotros en todo el libro de Job, del patriarca Job. Y como dice, el tema es la paciencia que resiste. El ejemplo, el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la palabra de Dios es ese, el de este hombre, la paciencia. Uno de los principios de rectitud más importantes y el más difícil de aprender a cualquier edad es la paciencia. Para nosotros poder asegurarnos una vida fructífera en el reino de Dios es imperativo que aprendamos la lección de lo que es la paciencia. Aunque no tengamos la paciencia de Job, nosotros tenemos al Dios de Job, que no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos nosotros soportar, sino que nos cuidará y velará por nosotros en nuestra hora de angustia y de prueba. Todos nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, hemos enfrentado momentos difíciles. Cada uno de nosotros lo sabe. Pero Dios ha prometido cuidarnos. La paciencia es la buena voluntad para nosotros continuar ante los dolores, los problemas, etc. La paciencia es el poder para perdurar, para proseguir. Una de las cosas más difíciles que un cristiano jamás ha tenido que hacer es aprender la paciencia que resiste. Hermano, si alguno de ustedes revise si tiene el micrófono abierto para que lo cierre, si es tan amable. Job, continuando entonces nosotros con este tema de la paciencia, Dios en su palabra nos muestra que este hombre es un hombre que temió a Dios, no le dio la espalda a Dios, él más bien le dio la espalda al mal. El hombre soportó estoicamente todo lo que le sobrevino. Conocemos la historia. Cuando uno empieza leyendo el libro de Job, se entera que Satanás vino ante Dios y acusó a Job de ser bueno solamente porque Dios lo había protegido y le había dado grandes posesiones. En el versículo 9 del capítulo 1 dice: respondió Satanás a Jehová. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos es dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás viene y lo acusa. Y le dice, bueno, él está contigo porque lo proteges, porque no permites que le ocurra nada malo y además le has dado posesiones. Dios defiende a Job y dijo que era un hombre intachable y recto y que hacía lo bueno, porque hacer lo correcto es bueno. Satanás le dice a Dios que Job lo maldeciría si perdía todo lo que él le había dado. En el versículo 11 leemos:
Pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás a Dios, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios aceptó el reto y le permitió quitarle a Job todas las posesiones. Pero algo que Dios le dijo al diablo es que no podía meterse con él personalmente, no podía tocarlo en cuanto a su salud. Dice el versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aun cuando Job fue afligido profundamente, la Biblia nos dice cómo perdió todo lo que tenía, todas sus posesiones, sus riquezas, aún perdió a sus hijos. Yo le invito, hermano, para que usted lea ahí el capítulo 1 y se entere en el contexto de cómo cada uno de sus mensajeros venía y le decía, ha ocurrido esto, y cuando ya estaba terminando uno, venía otro y le decía, ha sucedido aquello otro. Y nos muestra cómo lo pierde todo, pierde sus hijos, cada uno de ellos muere, pierde sus riquezas, le son robadas, ha ocurrido calamidades, pierde absolutamente todo. Y aun cuando Job fue afligido profundamente, la escritura nos dice en el versículo 22 que se postró en tierra y adoró a Dios. Y dice el texto, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job soportó pacientemente y esperó calmadamente por el fin de sus sufrimientos. Hoy día somos afligidos cuando perdemos algo o a alguien muy cercano a nosotros. No obstante, como Job, debemos esperar pacientemente y ver lo que el Señor tiene guardado para nosotros. Nunca debemos echarle la culpa a Dios por nuestros problemas. El texto nos lo dice. ¿Cómo fue el obrar de Job? Dice el texto, verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El ser humano, nosotros los seres humanos, a veces en situaciones extremas, cuando salimos de un mal para caer en otro, como se dice jocosamente, se sale de Guatemala para caer en Guatepeor y seguimos cayendo y se nos viene el mundo encima y como que no levantamos, sino que antes nos hundimos más. Hay momentos en los cuales levantamos los ojos al cielo y miramos y decimos, pero Dios, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me estás tratando a mí de esa manera? Pero miremos lo de Job. No pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hay un gran peligro de amar las posesiones materiales más que a Dios. Lo que hay en el mundo es pasajero. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, dice en el verso 31, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Vemos cómo todo cambia hoy en día de la noche a la mañana. Lo que hace años se hizo, hoy ya no existe. Ya es diferente. La apariencia de este mundo constantemente está pasando, está cambiando, pero Dios permanece para siempre. Debemos protegernos contra cualquier apego a esta vida que puede hacernos amargarnos contra Dios cuando sufrimos una pérdida. Nosotros como Job
Debemos amar la verdad por causa de la verdad. Debemos amar hacer el bien porque siempre está bien hacer el bien y siempre está mal hacer el mal. Deberíamos querer servir a Dios porque Él es Dios y no por ninguna consideración de recompensa. Recuerden lo que el diablo al principio, cuando se presentó ante Dios, vino y acusó a Job y le dijo, claro, Job está contigo porque le has dado muchas cosas, porque lo proteges, porque lo bendice. Quítale lo que tiene y verás que blasfemará en tu misma presencia. Deberíamos servir a Dios porque Él es Dios y no por alguna recompensa que Él nos pueda dar. Job soportó aún las pérdidas más grandes. Después de que el Señor permitió que Satanás afligiera a Job, y ya vimos que perdió todo, ahora nuevamente se presenta Satanás y en esta ocasión Dios permite que Satanás aflija a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Nos dice en el capítulo 2. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. ¿Cómo sería de horrible esa piquiña que él sentía, que se rascaba con un tiesto? ¿Cómo sería esa sarna tan impresionante que, como dice el texto, se sentaba en medio de la ceniza? Todo el tiempo procurando calmar el dolor, rascándose. Y para sumarle a esto, lo de su esposa. La Biblia nos dice que esta mujer le llegó en una ocasión vino en una ocasión ante él y trató de conseguir que maldijera a Dios y se muriera. En el versículo 9, que no está aquí en la pantalla, dice que vino ella y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. También leemos que sus mejores amigos vinieron a verlo. Y finalmente, cuando uno avanza en la lectura del libro de Job, le dieron la espalda. Diga que está repetido aquí el texto. Bueno, aquí está lo de la esposa de Job. Pensé que no lo tenía en la diapositiva. Dice Job 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su propia esposa, la que debería estar ahí para ayudarle, como su ayuda idónea. Y lo único que optó ella fue por decirle, maldice a Dios y luego suicídate, quítate la vida. Eso fue lo que ella le sugirió. No solo que maldijera a Dios, sino que él se quitara su propia vida. Sus mejores amigos, como dije hace un momento, vinieron a verlo. Y a medida que uno avanza en la lectura, algo de lo que lee es que llega un momento en el cual ellos empiezan a decirle, a usted le está ocurriendo todo esto porque usted hizo esto. Esto le está pasando por esto. Y empiezan a acusarlo. Los que vinieron al principio tratando de consolarle, al final le dieron la espalda. Dice ahí empezando en el verso 11, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron,
y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Cuando uno sigue la lectura, lo único que piensan ellos es en condenarle, en decirle, es que usted hizo esto en el pasado y por eso está sufriendo las consecuencias de lo que hiciste. Pero la Biblia nos dice a nosotros que a pesar de todo esto, Job no pecó con sus labios. Confió en el Señor con todo su corazón. Job no entendió por qué estaba sufriendo tanto, pero soportó pacientemente, creyendo que Dios tendría cuidado de él. Nosotros, como Job, no podemos saber lo que Dios tiene guardado para nosotros. Sin embargo, debemos creer que Dios hará que todas las cosas se lleven a cabo para nuestro bien, si lo amamos. En Romanos 8:28 Pablo escribió, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces podremos no entender por qué no suceden ciertas cosas. Pero como dice Pablo, todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no puso más sobre Job de lo que podía soportar. El Señor nunca permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Pablo nos dice en 1 Corintios 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Job perdió sus posesiones, su familia, sus seres queridos, su salud. Incluso perdió su buena reputación entre sus amigos. Sin embargo, su amor, su devoción a Dios eran mayores que cualquiera de esas cosas que él perdió. Y en todo eso, Job mostró gran paciencia. Y nosotros debemos imitar su ejemplo. Podemos sentir que no podemos soportar nuestro dolor, pero podemos. Y lo haremos si ejercitamos la paciencia y esperamos. Job es nuestro ejemplo. Y como dice el texto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las pruebas, las tentaciones son dentro del rango de lo humano, no de lo sobrehumano. Y como dice ahí, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así fue con Job. Debemos vivir vidas piadosas y confiar en el Señor con todo nuestro corazón si queremos resistir hasta el fin, como lo hizo este hombre, como lo hizo el patriarca Job. Soportó aún las pérdidas más grandes. Primero fueron sus posesiones, luego fueron sus hijos, después su mujer, después perdió la salud. Pero aún así, no pecó, no maldijo a Dios,
no blasfemó, soportó. Y lo interesante es cómo termina toda la historia de Job. El final es mejor que el principio. El apóstol Pablo, hablando de él mismo, de sus luchas y de sus dificultades, le escribió a Timoteo y le dijo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes? Los que quieran vivir piadosamente en Cristo. No estamos exentos del sufrimiento, de la persecución, de las dificultades, de los momentos difíciles, de los problemas. Debemos aprender a soportar aún las pérdidas más grandes. Ya vimos el caso de Job. Ahora miremos lo que nos está contando aquí el apóstol Pablo. Pero lo mejor viene después. El final es mejor que el principio. El escritor de Eclesiastés dijo, mejor, Eclesiastés 7:8, mejor es el fin del negocio que su principio. Después de que Job había soportado pacientemente sus muchas pruebas, sus muchas dificultades, el Señor le regresó 2 veces más que las cosas que había perdido. En el capítulo 42, leemos a partir del verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7. Acabamos de leer nosotros que Dios le regresó 2 veces más que las posesiones que había perdido. Jesús también nos ha hecho a nosotros una promesa, hermanos. En Mateo 19, versículo 29 dijo: cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá no 2 veces más. Dios a Job le dio 2 veces más de lo que había perdido. Jesús dice aquí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Vamos a recibir más que Job si tenemos paciencia. Pero una paciencia que resiste, que aguanta, que sigue adelante, que no desmaya. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, tengamos presente lo que dice este pasaje. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ejemplo, Job. Porque cuando haya resistido la prueba, y resistió este hombre con todo lo que le pasó, y miremos lo que Dios le otorgó al final. Los sufrimientos de esta vida no son dignos de ser comparados con lo que Dios tiene guardado para nosotros. Pablo escribió en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios tiene guardado solamente bien para todos los que pacientemente soportan hasta el fin. Las pruebas, las tentaciones, Dios las permite para nuestro bien y nos enseñarán la paciencia. Dios no negará nada bueno a ninguno de sus hijos y deberíamos estar dispuestos a aceptar cualquier cosa que nos haga mejores. La medicina puede no gustarnos, pero puede ser lo mejor para nuestro cuerpo físico. Las pruebas son amargas, son difíciles de afrontar, pero nos harán más fuertes espiritualmente y nos enseñarán a tener paciencia. Como dice el texto con el cual iniciamos la lección, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y lo vemos en la vida de este hombre. Vemos cómo al principio se nos muestra todo lo que pierde y al final se nos muestra cómo fue Dios de compasivo y misericordioso con este hombre por haber tenido paciencia hasta el fin. Resistió hasta el fin y Dios lo bendijo. Hermanos, lo mismo es con nosotros. No dudemos y tengamos paciencia.